Bueno, hoy yo quiero compartir un mensaje que tiene que ver mucho con el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos. Y el mensaje lo hemos titulado El propósito eterno de Dios en Cristo. ¿Por qué el propósito eterno? Porque quiero que usted sepa que Dios conoce los propósitos. Él tiene un plan. La Biblia dice: yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Es lo que el Señor nos dice en las Escrituras. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes? Ok, si usted no lo sabe, quiero que sepa que Él tiene planes para usted. Y los planes que Él tiene distan un poquito de los planes que usted pueda tener acerca de usted mismo. ¿Ok? Quiero empezar con la escritura que ustedes tienen ahí en pantalla, que dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, dice. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, dice, Dios reunirá todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Esto es para los que están en Cristo. Porque Él dice, ¿qué dice? Nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Amén. Pensé que lo tenía ahí en pantalla. Dice que hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos escogió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. De acuerdo con su plan. Yo lo he leído en la traducción viviente, por eso es que suena de esa forma. Pero quiero que sepa que nosotros, usted y yo, no somos cualquier cosa, hermanos. Somos las personas que Dios escogió antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabe cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fue antes de la fundación del mundo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo fue antes de que todo fuera creado. Antes que todo fuera creado, Dios ya había pensado en usted. ¿Eso no le parece extraordinario? Ahora, así usted venga por la primera vez, usted debe saber que si usted está en este lugar, es porque Dios está haciendo algo con usted. No es casualidad. Puede ser que alguien le haya invitado, puede ser que alguien le haya dicho, pero quiero que sepa que si usted está aquí, es porque Dios lo trajo. No es porque necesariamente alguien le invitó. Posiblemente alguien le invitó y usted accedió. Pero la verdad es que usted está aquí porque Dios quiere. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, el plan de Dios, nuestra manera de pensar va a comenzar a cambiar. Y una de las cosas, el reto en esta mañana es justamente cambiar nuestra manera de pensar. Porque, hermanos, hemos estado viviendo y caminando pensando de una manera, y Dios quiere que pensemos en la manera que Él ha diseñado cómo debemos de pensar las cosas. Primero, tenemos que empezar a buscar qué fue lo que Dios preparó. Si la Biblia dice que Dios preparó planes de antemano, sí, eso significa que usted tiene que empezar a buscar los planes de Dios para su vida. ¿Lo entiende? ¿Lo puede? ¿Me dejo entender? Perdón. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Tenemos que empezar a buscar qué fue lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué preparó Dios para mí? Amén. ¿Entiende que Dios ha preparado algo para usted? Usted tiene que hacerse la pregunta: ¿qué preparó Dios para mí? Hay algo que espiritualmente Dios ya ha preparado y que ya está hecho. Escúcheme bien, en el mundo no va a ocurrir nada que Dios no haya planeado. ¿Cómo, pastor? En el mundo, escúcheme bien, no va a ocurrir absolutamente nada que Dios antes ya no lo haya planeado. Pero aún el accidente que he tenido, o aún las enfermedades, o aún las cosas, aún eso está debajo del plan de Dios. Ahora, hay algo que espiritualmente Dios ya ha preparado.
que ya está hecho. Y cuando hay algo que está hecho, significa que eso es eterno. Hermanos, nadie puede hacer algo que Dios no lo haya planificado. Ahora, este plan del cual les estoy hablando es un plan que está escondido solamente en Cristo Jesús. Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero ese plan está en Cristo Jesús. Pero para nosotros poder entender ese plan, primero tenemos que entender quién es verdaderamente Cristo Jesús para nosotros. Porque los planes que Dios ya ha hecho, ya los ha hecho. Están listos. Como lo leíamos hace un instante en Eclesiastés. Lo que es, ya fue. Para Dios, lo que va a ser, ya fue también. ¿Aló? Amén. Es decir, que Él, ¿cuántos saben que Él escribe la historia? Él escribe la historia conociendo el final. ¿Usted cree que a Dios le tomará por sorpresa algo? No, porque si no, no fuera Dios. A Dios no le toma nada por sorpresa. Amén. A Dios no le toman nada, nada le toma por sorpresa. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta que tenemos que hacerle, al Señor es, Señor, ¿qué es lo que tú has planeado conmigo? Porque la verdad es esta, estamos acostumbrados a hacer nuestros planes. Y cuando venimos a Cristo queriendo que Dios bendiga nuestros planes. Venimos a Cristo queriendo que Dios haga lo que yo quiero que haga. Ese es el gran problema de nosotros los seres humanos. Porque queremos como no conocemos todavía la plenitud y no conocemos a Dios como Él es, entonces queremos que Dios se ajuste a nosotros, cuando somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Dios. Hermanos, Dios no se ajusta a ti, tú te ajustas a Él. Y cuando el hombre no entiende cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para su vida, la tendencia es a que sufra. Va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque no entiende. ¿Cuántos saben que la ignorancia cuesta? ¿Saben? La ignorancia a mí me costó una multa. Yo no sabía, porque no me dijo el notario que cuando yo vendí mi vehículo tenía que ir al SAT. Yo pensé que todo estaba conectado y tenía que ir al SAT a reportar que había vendido mi vehículo. Me pusieron una multa de 570 soles. Me cobraron solamente el 10%, porque la pagué a tiempo. Pero ¿la ignorancia cuesta o no cuesta? Claro, el no saber cuesta. El no conocer cuesta. Y cuando una persona no entiende cuáles son los planes de Dios para su vida y se enterca, se encapricha en que Dios bendiga lo que Él quiere hacer o lo que ella quiere hacer, sufre. ¿Por qué? Porque no hay resultado. Porque Dios no va a bendecir nada en lo que Él no está. Dios quiere bendecir lo que Él ha destinado. Entonces, la pregunta que tenemos que hacerle al Señor es, Señor, ¿qué planeaste tú conmigo? ¿Aló? Amén. Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes conmigo? Es muy diferente decirle, Señor, bendice mis planes. Es muy diferente decirle, Señor, yo quiero... Hermanos, los hombres de Dios en toda la Escritura, ellos no se movían por lo que ellos creían o hacían lo que les parecía. Y si lo hicieron, cuando lo hacían sufrían, porque no entendían. Pero cada uno de los hombres de Dios que nosotros vemos registrados en las Escrituras, llegó un momento en que comenzaron a entender. Y cuando tú entiendes, hermanos, tú lo único que tienes que hacer es dejarte llevar. El viento sopla, oye su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es llevado por el Espíritu Santo. Pero mientras el hombre no entienda eso, sufre. ¿Por qué sufre? Porque no entiende y quiere que Dios bendiga sus planes. Nosotros queremos que Dios bendiga nuestros planes. Cuando la pregunta que debemos hacerle al Señor es, Señor, ¿qué planeaste tú conmigo? Señor, ¿qué es lo que tú deseas hacer? ¿Cuál es mi plan, mi propósito en esta tierra?
Señor, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hermanos, porque Dios dice en Filipenses 2, 13 y 14, voy a leerlo, y ustedes lo van a tener en pantalla. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce el querer como el hacer? ¿Amén? ¿Estamos ahí? Pero hay voluntades que vienen de nosotros. Pero la Biblia habla de una voluntad que proviene de Dios. Pero también nos habla de una voluntad que viene de nosotros. Verso 14 dice, haced todo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sin murmuraciones y contiendas. ¿Verdad que es difícil asumir? Cuando Dios te llama a hacer algo, ¿cuántos saben que es difícil obedecer? ¿Saben por qué es difícil obedecer? Porque muchos de nosotros queremos que Dios bendiga lo que nosotros queremos hacer. Pero hermanos, Dios no va a bendecir nada que Él no ha dispuesto. Y ojo, cuando Dios no está en el asunto, el enemigo puede meterse en el asunto y hacerte creer que la bendición que estás teniendo o que los cambios que puedes estar teniendo en tu propia vida provienen de Dios, pero ojo, no necesariamente provienen de Dios. Ahora, Dios siempre va a respaldar lo que está dentro de su voluntad, porque es lo que Él ha planeado. El que no entiende el propósito eterno que Dios ya estableció en su vida, cuando una persona no entiende que Dios ya tiene un plan, es decir, cuando tú vas al colegio, tú vas y tienes una currícula. Cuando vas a la universidad, tienes una currícula. Es lo que tienes que seguir, es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que pasar. Cuando nosotros venimos, el que no entiende el propósito eterno que Dios ya estableció en su propia vida, sufre. ¿Y por qué sufre? Porque no entiende. Y como no entiende, se hace preguntas y no entiende por qué me pasa lo que me está pasando. Porque a muchos de nosotros nos pasan cosas. ¿Saben por qué nos pasan cosas? Porque no entendemos. El no entender cuesta. Pero nosotros, si estamos en Cristo, el propósito eterno está ¿en quién? En Cristo. La Biblia dice, cuando leemos Efesios 1:3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No habla de una bendición material, porque la bendición material es una consecuencia de algo espiritual que primero ha de solucionarse. Primero es lo espiritual y luego es lo físico, lo material. Ejemplo, hermanos, cuando Adán pecó, Dios le dijo que la tierra sería maldita a causa de él. ¿Por qué la tierra iba a ser maldita si Dios cuando creó los cielos y la tierra lo hizo todo bien? Lo hizo todo bueno en su tiempo. ¿Saben por qué la tierra cayó en maldición? Porque la tierra cambió de padre espiritual. El padre espiritual inicial que la tierra tenía por medio de Adán era Cristo, era Dios. Pero en Adán ocurrió algo increíble. De modo, se cumplió lo que la Biblia nos enseña en 2 Corintios 5, 17, pero invertido para el otro lado. De modo que si alguno está en Satanás, eso fue lo que le pasó a Adán, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué fue lo primero que ocurrió? Dios no solamente le dijo lo que le iba a pasar a Adán, sino que le comunicó a Adán que la tierra estaba bajo maldición. Antes la tierra producía sin necesidad de que el hombre interviniera, porque la tierra estaba bajo bendición. Pero después que Adán hizo lo que hizo con Eva, pecaron, dice que espinos y cardos comenzó a dar el fruto de la tierra. ¿Comenzó a haber un deterioro en el ecosistema o no? Sí, la tierra se vio afectada.
Y desde ese día hasta hoy, la tierra ha comenzado a sufrir un deterioro. ¿Me dejo entender? Amén. Hermanos, y ese deterioro se debe a la maldición que está sobre la tierra por causa del pecado. El pecado trajo como consecuencia maldición sobre la tierra. Es decir, la tierra nunca más fue la misma. Aparentemente nada pasó. Adán pensó que él no había muerto, pero ya se había muerto espiritualmente. Y la tierra también quedó huérfana. Y un nuevo padre tomó lugar. Satanás. Padre de mentira. Roba, mata, destruye. Ese es su propósito. Y hoy, ¿acaso no vemos los efectos en la tierra del pecado? Entonces, el propósito eterno del hombre está escondido en Cristo Jesús. Cuando el hombre viene a Cristo Jesús, algo ocurre. Espiritualmente, él cambia. ¿Por qué? Aparentemente, físicamente no pasa nada, pero la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como la tierra quedó afectada a causa del pecado, cuando Cristo viene a la vida de una persona, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Así como hubo el deterioro, va a haber una restauración. Pero primero es espiritual. La tierra ya fue rescatada de su maldición en Cristo Jesús. Pero Jesús, Dios no vino para rescatar la tierra. Dios vino para rescatar al hombre. El propósito eterno de Dios siempre ha sido el hombre, el ser humano. El deseo de Dios, ¿cuál es? Tener comunión con el hombre. Por eso la primera restitución es espiritual. Por eso tuvo que venir Cristo Jesús, para restituir vino a rescatar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino para rescatar lo que se había perdido, como nos enseña Lucas capítulo 10, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos en Cristo y el propósito eterno de Dios está en Cristo. Tengo que descubrir lo que Dios hace y lo que Dios va a dar. El hombre no tiene autoridad para cambiar nada. Nada. Dice la Biblia que no puede ni siquiera elevar un codo a su estatura. ¿Puede el etíope, dice, cambiar su color? No puede. El hombre no está incapacitado cuando está sin Dios. Pero cuando Cristo viene a su vida, viene una restitución, una restauración. En el mundo, escuche, aunque parezca increíble, aunque da la impresión y parece que Satanás tiene el poder y el dominio, hermanos, en el mundo no se va a hacer otra cosa que Dios no haya planeado. ¿Aló? Y parte de esa restitución es que usted entienda el propósito eterno de Dios en su vida. Porque Él tiene un plan. Él tiene una currícula, Él tiene un plan para su vida. Él tiene los caminos que usted tiene que seguir. Pero nosotros no tomamos sus caminos, dejamos la palabra a un costado y seguimos haciendo lo que se nos da la gana. O queremos hacer lo que nos parece, o eso es en algunos, pero en otros, porque no entendemos, o porque no entienden, o porque no se entiende, entonces, como esa verdad no está clara en nuestro corazón, porque no buscamos, entonces no podemos ver cuáles son los planes de Dios. Pero si usted está en Cristo, cuando usted viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas. Satanás no tiene más dominio sobre esa vida. Quiero que sepa que existe un mandato divino, una voluntad ya establecida. Vamos a ver cómo Dios trabajó primero en el pasado. Yo quiero que usted se dé cuenta que el hombre no hacía nada a menos que Dios se lo permitiese. Dice Números capítulo 9, voy a leer del verso 20 al 23. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, Números capítulo 9, verso 20 al verso 23. Y dice, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, ¿qué dice? Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían.
Pregunta, ¿se hacía lo que el hombre quería? No. Se hacía lo que Dios quería que se haga. Repita conmigo. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Voy a leer el verso 21. Dice, cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado en un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo 2 días, un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre él, los hijos de Israel seguían, ¿qué? Acampados y no se movían. Lo tiene ahí, ¿verdad? Y no se movían. Pero cuando ella se alzaba, ellos partían. ¿Qué se hacía? ¿La voluntad del hombre o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Verso 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Así guardaban la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermanos, existe una voluntad ya establecida de parte de Dios. Pero esa voluntad Dios quiere darla a conocer a su pueblo. ¿Por qué ellos podían obedecer? Porque ellos tenían visiblemente, en el caso de los israelitas, de los judíos de esa época, ellos tenían la presencia de Dios visible a través de la nube. Cuando la presencia de Dios es visible, ellos ¿qué hacían? Obedecían. No hacían nada que Dios no quería que hagan. Es como nosotros tenemos que caminar. No debemos hacer lo que nos parece, debemos hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Está ahí? ¿Amén? Entonces, el mandato divino, los preceptos de Dios ya están establecidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? Vamos a ver cómo funciona esto en la vida de los apóstoles. 1 Timoteo 1:1. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Diga conmigo, por mandato. ¿Quién lo estableció? ¿El hombre? ¿Pablo se estableció a sí mismo? No, Dios lo estableció. Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, dice. Tito 1:3. Y a su debido tiempo, dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. Hermanos, no se hace nada que Dios no quiera que se haga. En el mundo no ocurre nada que Dios no permita que se haga. Ahora, si vamos a Romanos 8:28, un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Cuando una persona tiene claro el propósito eterno de Dios en su vida, se cumple la escritura en Romanos 8:28 al 30. Dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha llamado. Cuando el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Saben quién tiene oídos? ¿Quién tiene oídos? En el mundo natural todo el mundo tiene oídos, pero en el mundo espiritual no todos tienen oídos. Cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús le habló a la serpiente y le dijo raza de víboras, ¿usted sabe que las serpientes no tienen oídos? Son sensoriales. Las serpientes son sensoriales. Se dejan llevar por sus sentidos. Son sensoriales. Cuando Jesús estaba hablando, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿a quién le estaba hablando? A los que son llamados. Porque los llamados van a escuchar su voz. Los llamados van a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen conforme a su propósito. Dice, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Y cuando el Señor habla, ¿qué va a ocurrir? Van a escuchar. ¿Por qué van a escuchar? Porque Dios los está llamando. Por eso es que mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo pueden oír? Porque están llamados. Dios los ha escogido. Amén. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Está hablando en futuro, en presente o en pasado? Ya, Dios ya conoce quiénes van a ser salvos. Y hermanos, y si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Vamos a ver, ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre, le dice, te conocí. ¿Sí o no? Claro, Dios conoció a Jeremías, ¿verdad? Dice en la Escritura, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso es lo que Dios le dice a Jeremías. Ahora, pregunto, ¿Jeremías podía hacer lo que él quería? Él le dijo al Señor, ¿sabes qué? No quiero ser profeta. ¿Podía decir eso? Claro, porque Dios ya lo había escogido. Es más, si nosotros leemos el libro de Jeremías, vamos a encontrar que él tenía que cumplir el llamado de Dios en su vida. Y que un día estaba cansado. Él estaba un día cansado y él tuvo un clamor en su corazón, porque estaba cansado. Estaba cansado de predicar el Evangelio. Estaba cansado de hablar de parte de Dios. Estaba cansado que cada vez que tenía, que les decía, arrepiéntanse, porque si no se van a... Dios los va a consumir. Y él siempre estaba dando palabras de parte de Dios. Y en Jeremías 20, verso 8 al 9 voy a leer, pero verso 8 dice, ¿cuántas veces hablo? Dice él. Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque Dios lo llamaba, siempre lo estaba llamando, ¿para qué? Para prevenir, para que otros escucharan. Dice, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. La palabra afrenta significa vergüenza, ofensa, agravio, ultraje, insulto, injuria, desprecio, desdén, infamia, burla. Eso es lo que era para él la palabra, porque había gente que no recibía la palabra. ¿Y cómo creen que lo recibían? Lo botaban o no querían recibirla. Verso 9, y dice, por eso dije, no me acordaré más de él. Pensando en Dios. Hablando de Dios le dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Él se cansó de predicar el Evangelio. No obstante, dice, ¿no? Había en mi corazón, dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. ¿Podía él dejar de hacer lo que Dios le había llamado a hacer? ¿Por qué? Porque estaba predestinado. Porque la palabra de Dios estaba en su corazón, hermanos. Tenemos que ser pacientes. Porque a veces nosotros nos impacientamos y podemos creer y podemos decir, pero Señor, yo estoy orando por mis hijos. Pero Señor, yo estoy orando por mi familia. Hermano, hermana, tienes que creer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Todo se va a dar en el tiempo de Él, no en tu tiempo ni en el mío. No es a tu manera ni a tu forma. Se hará como Él ha dicho y se hará cuando Él lo haya dicho. Y en la forma que Él lo ha establecido. Me acuerdo cuando el apóstol Pedro escucha que el Señor, cómo iba a él ser muerto, y está el apóstol Juan acostado y le dice, ¿y a este qué le va a pasar? ¿No? Como diciendo, no, yo voy a morir por el Evangelio, ¿y a este qué le va a pasar? Y el Señor agarra y le dijo, el Señor Jesús a él le dijo, si a este yo quiero tenerlo hasta mi venida,
¿a ti qué? Hermanos, Dios hace las cosas como a Él le placen. Y no está en nosotros el juzgarlo. Pero en nosotros, ¿qué está? Confiar. Tenemos que aprender a confiar. Diga conmigo, confiar. ¿Sabe qué es confiar? Confiar es tener fe. Confiar es tener fe. Cuando tú estás confiando en alguien, estás teniendo fe. Yo tengo fe que un día me pagarás. Yo tengo fe que un día... Bueno, eso lo hice solamente para que se rían. Pero tener confianza es tener fe. Y lo único que Dios pide de nosotros es que tengamos fe. ¿Crees que Él antes que tú pidas algo, Él ya conoce tu petición? Él conoce mi petición y ya lo hizo, pero en su forma, no en la mía. A su estilo y no al mío. Porque a veces queremos restringir a Dios dentro de nuestros parámetros. Queremos que Dios haga mi voluntad, que haga nuestra voluntad, que lo haga porque a mí me parece que esto tiene que ser así. Y no es así. Vemos a un hombre que se está quemando en el infierno, en el Hades, en el Seol, se está quemando y le dice a Abraham, le dice, ¿no? Manda a Lázaro, es decir, que lo resucite otra vez, que lo vuelva a la vida, porque tengo 4 hermanos para que ninguno de ellos venga a este lugar. Porque él sabía que el final de ellos también iba a ser ese lugar, tormento eterno, infierno por la eternidad. El Hades. Y Abraham le dice que no se puede. Pero él le dice, pero si alguno resucitara de los muertos, no. Y este hombre no entiende, le dice, no, Abraham. O sea, él queriendo imponer su voluntad ante Dios. No, padre Abraham, si alguno resucitara. O sea, él está diciendo a Abraham que su método es mejor que el que Dios ha establecido. No entendía. Es un hombre que no entiende. ¿Por qué? ¿Por qué no entiende? ¿Cuándo una persona no entiende? Una persona no entiende cuando está acostumbrada a hacer lo que quiere hacer. Cuando una persona está acostumbrada a hacer lo que se le da la gana, no entiende. ¿Saben por qué no entiende? Porque no quiere entender, porque está encaprichado en hacer lo que quiere hacer. Y como Dios no contesta la forma en que ellos desean que Dios los bendiga, entonces se van, se alejan, se apartan. Pero sufren. Lo peor es que sufren. Sufren el maltrato que Satanás hace sobre sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué sufren ese maltrato? Porque no entienden. A Jonás se le ocurrió un día. No, yo no voy a ir a Nínive. No voy a Nínive, no. Y no fue. ¿Y qué pasó con Jonás? Se lo tragó el pez. Que no te trague el pez. ¿Me dejo entender? Cuando queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, nuestra propia voluntad, sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos la consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Terminó haciendo Jonás la voluntad de Dios o no? ¿Le costó o no le costó? Claro que le costó. Le costó ser comido por el pez. Le costó muchas cosas. Pero ¿saben por qué? Porque no entendía. Conocía muy bien a su Dios, ojo, lo conocía, porque cuando Jonás estaba en el barco, él estaba bien dormido, y la tormenta venía, iba y se paseaba, y estaba a punto de destrozar el barco, y todo el mundo, por favor, clamen a sus dioses, no vaya a ser porque alguno de ustedes les escuchará, y él estaba bien dormido. Baja uno a baja cubierta y le dice, oye, dormilón, levántate. Mira que vamos a naufragar ahorita. Y órale a tu Dios, no vaya a ser que Él tenga misericordia. ¿Y saben lo que Él hace? Agarra y le dice, esto que está ocurriendo es por mi culpa. Porque mi Dios es el verdadero Dios, es el único, no hay otro. Tenía toda la autoridad y conocía a su Dios. Es más, ¿ustedes quieren que las cosas se arreglen? Láncenme al mar. Y ahí el ser humano, no todo hipócrita, no, ¿cómo lo vamos a lanzar al agua? No, pero ¿cómo te vamos a lanzar? ¡Láncenme! No, láncenme. ¿Y saben por qué él quería lanzarse al agua? Porque él quería morirse, él no quería ir a Nínive, él no quería cumplir la voluntad de Dios. Pero hermano, si no está dentro de la voluntad de Dios, tú no te vas a morir.
Tú no te vas a mover, tú no vas a viajar, tú no te vas a mover hasta que entiendas. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, comienzas a moverte, pero de una manera distinta. Con un entendimiento claro de las cosas. Y Dios desea que tú te muevas al mismo nivel que Él te ha llamado. ¿Por qué el pueblo cristiano sufre? Sufre porque no entiende. ¿Por qué sufre? Porque no entiende la voluntad de Dios. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, sufrimos. Y sufrimos la consecuencia de no entender qué cosa es lo que Dios quiere hacer. Cuando Jeremías nació el profeta. ¿Quién nació? Amén. Hermanos, cuando va a parecer increíble, cuando este humilde pastor que está acá, disculpen la rimbombada y toda pero cuando yo nació el pastor. Oye, pero el pastor cuando tenía 16 años se emborrachó. ¿Quién se emborrachó? El pastor se emborrachó. No era pastor todavía. Una vez nomás me he emborrachado feo en toda mi vida. Curado. Pero el punto es, hermanos, Dios ya lo tenía dispuesto. Dios tiene sus planes arreglados, listos. El día que nació José, ¿cuántos se acuerdan de José, el gobernador de Egipto? Que llegó a ser gobernador de Egipto, el segundo. Cuando José nació el gobernador de Egipto. Amén. Y para que él sea gobernador de Egipto, Dios tenía que hacer todo con él que él ya había dispuesto. Es interesante. Cuando el creyente entiende el propósito que Dios tiene, el propósito eterno que Dios tiene para su vida, entonces, ¿saben lo que pasa con ese creyente? Empieza a caminar con Dios. ¿Saben? Hay muchos acá que no caminamos con Dios, hermano. Pastor, ¿qué estás diciendo? Te estoy diciendo la verdad. Muchos acá que nos parecemos, y yo no quiero usar otras iglesias porque la iglesia de Cristo es única, pero podemos venir acá a este lugar y querer aparentar una cosa, pero por dentro estamos sufriendo. Por dentro se sufre el no conocer quién es tu Señor, quién es tu Salvador. Y cuando eso ocurre, la gente sufre, el creyente sufre. Pero cuando tú entiendes, cuando yo entiendo, cuando comenzamos a entender el propósito eterno de Dios, es decir, el Evangelio, tú comienzas a caminar con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Entiéndelo. Entiende cuáles son los planes que Él tiene para ti. Cambia tu manera de orar. Deja de estar pidiendo tonterías. Y me lo digo a mí mismo. Dejémonos de cosas y comencemos a ponernos en la verdadera brecha de la fe. Y ya vimos qué cosa es fe. Es con confianza. ¿Qué es tener fe? Tener confianza. Hermanos, ¿Dios lo tiene todo cubierto o no? Sí, amén, así es. Nada de eso cambiará. Miremos otra vez la vida de José. José era el preferido de sus hermanos, de los hijos de Jacob. Y ¿saben? Sus hermanos tenían envidia de él. Y le voy a decir algo, Dios le dio un sueño a José. Porque saben que quien le dio el sueño a José fue Dios, ¿verdad? Y ustedes saben que José soñó. Voy a citar rápidamente lo que Génesis dice, capítulo 37, verso del 5 al 11. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Lo aborrecían porque era el hijo engreído, pero como él contó un sueño, y él les dijo, oíd este sueño que he tenido, todo orgulloso, ¿no? Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban, dice, ante el mío. Es interesante, ¿no? Y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó también a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño, soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¿Qué sueño es este que tuviste?
¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos dice que le tenían envidia, pero su padre meditaba en lo que su hijo el sueño que había tenido. Ahora, ellos tenían envidia. ¿Qué hicieron? Planearon matarle. ¿Lo mataron a José? ¿Por qué no lo mataron? Porque no estaba en los planes de Dios. Pero querían matarlo. ¿Pero podían matarlo? ¿Por qué no? Porque solo se va a hacer la voluntad de Dios. No se va a hacer otra cosa. En esta tierra no se va a hacer otra cosa. Cuando José, hermanos, entendía cuál era el plan de Dios para su vida. Él no lo podía ver, pero él podía saber que Dios estaba con él. Ahora, los hermanos, uno de ellos se apiada y dice, no lo vamos a matar, vamos a venderlo mejor. Pero la intención que él tuvo al venderlo era librarlo de la muerte. ¿Ok? Parece que todo se está tejiendo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ya está establecido en el cielo. ¿Aló? Amén. Parece que todo se está tejiendo aquí en la tierra, pero en la tierra solamente se está desarrollando algo que ya está planeado. ¿Amén? Amén. Ahora, Génesis 37:28 dice, cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y esos se llevaron a José a Egipto. Hermanos, Dios tenía un plan para José. ¿Creen que él iba a cumplir el plan en el lugar donde estaba? No, tenía que salir. ¿Y cómo lo sacó Dios? Solamente Dios sabe que tenía que sacarlo de esa manera. ¿Quién tiene el control en la vida de José? ¿José? No, Dios tiene el control. Con José no se iba a hacer nada que Dios no quisiese ni que Dios permitiese. Ahora, pregunto, ¿José sabía esto o no? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, José no podía entenderlo todo, pero él caminaba con Dios. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero lo que yo sí puedo saber es que estoy caminando con el Señor. Y no se va a hacer nada que Dios no quiera. Es más, te voy a decir, en mi vida Satanás no tiene ningún tipo de injerencia. Y si la tiene es porque Dios lo permite. Y si lo permite es porque Dios tiene algo planificado. Pero todo es para glorificar su nombre. Todo es para exaltarlo a Él. Todo es para que Él sea glorificado. Porque yo soy un testigo de Cristo. Y tú también eres un testigo de Cristo. Y para ser testigos efectivos de Cristo tú tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, no vas a poder disfrutarlo. Te vas a quejar, vas a llorar, vas a sufrir. Como muchos de nosotros hemos sufrido cuando queremos respuestas donde Dios no va a darnos respuestas. Dios nos va a dar respuestas en lo que es su voluntad, en lo que Él ha establecido. Ahora, José es vendido a Potifar, que es un funcionario egipcio. Y ustedes lo pueden leer en casa, Génesis 39 del 1 al 7. Pero voy a leer solamente la primera parte. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, dice, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. ¿Quién estaba con José? Jehová. Dios estaba con José. ¿Y José lo sabía o no? Claro que lo sabía. Cuando tú sabes, como Jonás, esto que está pasando es por mi culpa. Él podría decirlo. Esta marea, esta tormenta que está viniendo y este naufragio que se quiere dar es por mi culpa. Lánceme al agua y todo se soluciona. No, ¿cómo te vamos a lanzar? Láncenme y van a ver. Y lo lanzaron. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Se dio a conocer el nombre de Jehová. El Jehová Dios es el Dios verdadero. El Dios de Jonás es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque se ven las respuestas. ¿Cuál es el deseo que Dios quiere? ¿Por qué Dios te quiere usar?
¿Sabes por qué Dios quiere usarte? Porque Él quiere dar a conocer su nombre. En esta parte de la Escritura, mientras nosotros leemos Génesis 39 y vemos la vida de José un poquito, nosotros vemos que José no aparece en escena. Quien aparece en escena es el Dios de José. Dice, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Verso 3, vio su amo que Jehová estaba con él. No vio que, wow, José es extraordinario, mira todo lo que hace, cómo es prosperado. No. Acá dice, vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5, desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa ¿de quién? Del egipcio. ¿A causa de quién? De José. ¿Crees que el lugar donde estás es bendecido? Por supuesto, porque tú eres un hijo de Dios y Dios está contigo. ¿Eres consciente que Dios está contigo? Amén. Tenemos que ser conscientes de que Dios está con nosotros. José era consciente de que él estaba caminando con Dios. Dice en el verso 6, él mismo, es decir, el egipcio, dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Él se iba de vacaciones. Faraón se iba de vacaciones, él hacía su vida. José, tú te encargas. Y José lo hacía todo. José, amén, entendía el plan de Dios sobre su vida y por ello era bendecido. Cuando un creyente no entiende el plan de Dios sobre su vida, sufre, se angustia y las circunstancias lo afectan. Pero cuando tú eres consciente de que, escúcheme bien, si usted está en Cristo, y quiero que usted pueda entender esto, Satanás no tiene nunca más injerencia en usted. Si no lo cree, lea lo que la Biblia dice en Colosenses 1:13, que Él nos ha trasladado del reino, Él nos sacó, me voy a corregir, nos sacó del poder, dice. Ponlo por favor, Joe. Colosenses 1:13, dice que Él nos sacó, nos libró, dice en otra versión, del poder. ¿Qué significa poder? Dominio, autoridad, injerencia. Dice que Él, dice, nos ha librado de la potestad, es decir, del poder, del dominio, de la autoridad de las tinieblas. Cuando una persona está sin Cristo, Satanás es su Dios, es su padre espiritual. Lo acepte o lo crea o no lo crea, así es. Pero cuando tú estás en Cristo, Satanás no tiene ninguna injerencia sobre tu vida, ni sobre la tuya, ni sobre la mía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos ha librado. ¿Qué es librar? Nos ha sacado, nos ha libertado del poder, de la autoridad, del dominio, de las tinieblas. ¿Y qué dice? Que nos ha trasladado ¿a dónde? ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en el reino de la luz, estamos parados en el reino de Cristo. Pero pastor, yo estoy en la tierra, todavía sufro. Sí, estás en la tierra, pero lo que te pasa es para que Dios sea glorificado. Pero como no lo entiendes, sufres. Pero si comienzas a entenderlo, vas a dejar de sufrir. Porque vas a hacer la oración correcta y vas a hacer las preguntas correctas. Ya no vas a decir, Señor, bendíceme, Señor, bendice esto, quiero hacer esto, Señor, quiero esto, quiero. No, vas a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Para qué me has puesto en esta tierra? ¿Con quién me vas a cruzar hoy día? Señor, pon en mí el querer como el hacer para hacer tu voluntad. Y hermano, vas a ser feliz. Pastor, y si estoy misio, igual vas a estar feliz. Y si tengo plata, también vas a estar feliz. Con dinero o sin dinero. Sigo siendo el hijo de Dios, ¿no? No el rey, como decía la canción. El rey es el Señor Jesús, amén. Pero nosotros somos sus hijos. Me dejo entender, ¿verdad? Entonces, Dios bendijo al egipcio, ¿no? Bendijo a Potifar, quien nombró mayordomo de todo a José. Hermanos, el secreto de José, ¿saben cuál era? Que él caminaba con Dios. Algunos no hemos entendido qué es caminar con Dios. Algunos piensan que tú caminas y Dios te acompaña, ¿no?
¿Cuántos han ido al mercado y le dices a alguien, oye, acompáñame? ¿No? Entonces, pero tú terminas haciendo lo que tú quieres, ¿verdad? No es así. En el reino de Dios no es así. Él no te acompaña, tú lo debes acompañar a Él. El problema es justamente eso, tener a Dios como... Sí, sabemos, somos conscientes aquí en nuestra mente, en esta cabeza, de que Dios está con nosotros, pero en realidad, espiritualmente, no somos conscientes de quién es Dios en nosotros. Pero cuando comenzamos a entender, como José lo entendía, como Jonás lo entendió, como Jacob lo entendió, nuestro caminar es diferente. El secreto de José era que él caminaba con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Ser consciente de que Él está contigo. ¿Amén? Ahora, él estaba totalmente consciente que nada pasaba o le ocurría si no era por la mano de Dios. José estaba consciente que todo lo que le ocurría era la mano de Dios. ¡Ay! Esta mujer que se me ha presentado. Se le presentó, ¿verdad? Es calumniado por la mujer de Potifar. Pero todavía no quiero entrar ahí. Ahora, estaba totalmente consciente de que nada le pasaba o le ocurría si no era por la mano de Dios. Esto incluye lo bueno, pero también incluye lo que a nuestros ojos naturales parece malo. Pero a nuestros ojos naturales parece malo. Porque lo que le pasó a José, muchas de las cosas que le parece, uno podría hasta lamentarse, ¿no? Pobrecito, tener un lástima. ¿Cómo le pasó? Y el consuelo, sí, pero llegó a ser rey de Egipto. No era así. Hermanos, él sabía, él era consciente de que Dios estaba con él. ¿Amén? ¿Cuántos ahora podemos ser conscientes de que Dios está con nosotros? ¿Cuántos podemos entender que el propósito eterno de Dios ya está establecido? ¿Cuántos podemos saber de que no se va a hacer nada menos que Dios lo permita? Amén. ¿Y cuántos tienen que saber que nuestro tipo de oración tiene que cambiar? Que debemos orar para que sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios la que se haga. Como Jesús, el Señor, lo oró. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién prevaleció? Dios. ¿Quién debe prevalecer en nosotros? Dios. José es calumniado por la mujer de Potifar. ¿Era esto necesario? ¿Era necesario que él sea calumniado? Miren, si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver que Potifar llegó a amar a José de una manera increíble. Pero yo me imagino, imagínate el cuadro. Él salió corriendo y ella chapó su vestido, su túnica que tenía, ¿no? Y él salió desnudo corriendo y ella atrás de él y todos los que estaban afuera viendo, ¿no? Que José estaba corriendo y ella atrás diciendo, y al ver a todos diciendo, me ha querido violar, me ha querido abusar de mí. ¿Ustedes creen que Potifar no conocía el tipo de mujer que tenía? Probablemente sí conocía el tipo de mujer que tenía, pero ¿por qué Dios permitió esto? Potifar no lo manda a cualquier lugar a José, lo manda a una cárcel especial, a una cárcel política. No quiero entrar mucho ahí, pero hermanos, ¿era necesario que esto ocurriese? Sí, era necesario. ¿Era parte del plan de Dios? Sí, era parte del plan de Dios. Porque José tenía que estar en la cárcel para aprender. Y hermanos, José no iba a salir de ese lugar hasta que esté listo. Pastor, ¿cuándo me vas a... Sí, bueno, el Señor Jesús es el pastor. Señor Jesús, ¿cuándo me vas a llevar? ¿Cuándo voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer? Cuando estés listo. Mientras tanto no te vas a mover. Y allí estuvo José y no salió hasta que estuvo listo. José es llevado a la cárcel y se encuentra con dos personajes que son servidores del rey. Uno es el panadero y el otro es el copero. ¿Han escuchado de la historia? ¿La han leído en algún momento, verdad? El panadero y el copero. Y le pidió y ellos estuvieron en la cárcel y ellos tuvieron un sueño. Y le pidió y José interpretó el sueño de ambos. Y le pidió al copero, por favor, acuérdate de mí cuando estés fuera. Intercede por mí ante el faraón. El panadero fue muerto porque interpretó su sueño, a los 3 días iba a morir, y el copero iba a ser libre, iba a ser restituido a su posición. ¿Qué creen que pasó? ¿El copero se acordó de José?
Se acordó porque el copero era desmemoriado. Perdió la memoria el copero. No, ¿saben por qué no se acordó? No se acordó porque no era necesario todavía. José todavía tenía que pasar 2 años más en la cárcel. Seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque no se hace la voluntad de José, se hace la voluntad de Dios. Pero eso no quita que José no interceda como lo hizo. Amén. Entonces, ¿se acordó el copero? ¿De él? No. ¿De quién depende José? ¿Del copero o de Dios? De Dios. A veces nosotros ponemos nuestra esperanza en una persona o en alguien. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser defraudados. ¿O no? Sí, porque la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿O no es así? Así es. Eso es lo que dice. Ahora, ¿por qué no se acordó el copero de él de inmediato? Porque Dios no lo quiso así. Dios permitió que pasaran 2 años. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando a José para ser gobernador. En esos 2 años. Y hermanos, José comienza a entender claramente en su vida el plan de Dios para él. ¿Aló? ¿Estamos ahí? ¿Amén? Si está acá, diga amén. Más fuerte, amén. Ok. Hermanos, él comienza a entender claramente el plan de Dios. Miren, sus hermanos llegan a él y tienen temor de que José cobre venganza, porque lo vendieron. Primero que querían matarlo, luego que lo vendieron. ¿Y qué les dijo él? José les dijo, Génesis 45 del 4 al 8, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Uy, qué miedo, nos va a matar ahora. No. Ahora pues, no os entristezcáis, dice, ni os pese haberme vendido acá. Miren, escuchen lo que les está diciendo. Ni les pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni ciega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. En el verso 8, ¿verdad? ¿Quién nos envió a Egipto? ¿Fueron sus hermanos? No. Hermanos, entonces, ¿podemos decir, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien? Sí, todas. Buenas, qué chévere, ¿no? Y las malas, también. Y con más gozo. Porque cuando las cosas malas nos ocurren, hay mayor gozo porque hay mayor oportunidad de glorificar el nombre de nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. Primero tenemos que entender que estamos bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Y que nada va a pasar a menos que Dios lo permita. Si entendemos esto, vamos a tener una vida gloriosa. Amén. Hermanos, cuando vemos los acontecimientos en la vida de José, da la impresión de que fueron momentos difíciles, pero él estaba disfrutando su vida. No estoy diciendo que se estaba dando la gran vida, sino lo que estoy diciendo es que él disfrutaba su comunión con Dios. Y él sabía que nada de lo que le ocurría era casualidad. Todo estaba preparado por Dios. Cuando él fue vendido, me voy a cumplir mi sueño. Porque él tuvo un sueño, ¿o no? Pero mientras uno no lo entiende, sufre. Y eso es lo triste, ¿no? ¿Por qué hemos nacido? ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Te has hecho la pregunta? Hermanos, haz las preguntas correctas al Señor y déjate llevar por la mano de Dios. Si tú estás en Cristo Jesús, la Biblia dice que eres una nueva criatura. Si tú estás en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Si tú estás en Cristo Jesús, tú estás en el reino de Dios, aunque tú no lo veas, porque es espiritual. Tú ya has sido restituido en el espíritu, y es cuestión de tiempo que todo lo físico se restituya. Es tiempo nada más,
Por eso es que cuando el Señor Jesús le llamó a las bendiciones naturales por las cuales nosotros oramos mucho, Él no las llamó bendición, Él las llamó añadidura, porque eran la consecuencia de un arreglo espiritual que Dios tenía que hacer y que lo hizo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos sido restituidos. Amén. Hemos sido restablecidos. Si Dios te escogió, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos pueden escuchar la palabra hoy día? Si tienes oídos, ¿sabes qué significa? Puede sonar duro lo que voy a decir. Significa que eres llamado. Porque las serpientes no tienen oídos. Hermanos, ¿y para qué estás en esta tierra? Te voy a decir para qué estás en esta tierra. Para ser un testigo de Cristo. Para glorificar el nombre de Jesús. Para exaltar tu nombre. Tienes que descubrir para qué estás en esta tierra y cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Tienes que tener la confianza de que Dios va a hacer las cosas a su debido orden, a su debido tiempo. Porque lo que está preparado y está listo ya está hecho. Ya está establecido por Él. Es un mandato de Dios. Y si está establecido por Él, ¿qué va a ocurrir? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Lo que Dios ha establecido a su debido tiempo se va a dar. Queda en cada uno de nosotros descubrir ese propósito, ese mandato. Cuando un creyente no entiende este principio, lo que va a pasar en su vida es que va a sufrir las consecuencias de no entender. Se va a quejar, va a llorar. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no va a tener la respuesta correcta para cuando alguien necesita el Evangelio. ¿Por qué no va a tener la respuesta? Porque él está en la misma situación, o ella está en la misma situación, sufriente. El mundo está buscando respuestas. ¿Y saben cuál es la respuesta para el mundo? Cristo. ¿Cuál es la respuesta para el mundo? Cristo. No hay otra respuesta. Cristo es la respuesta para el mundo. El mundo quiere escuchar qué hizo Dios por mí. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Amén. Clavándole en la cruz, dice la Escritura, dice la palabra. Hermanos, Él pagó el precio por nuestro pecado. Esa maldición en la que estábamos. ¿Sabes por qué éramos malditos? Éramos malditos porque nos hicimos en Adán. El hombre fue hecho hijo de Satanás, espiritualmente hablando. Pero en Cristo Jesús Dios ha restablecido todas las cosas. Por eso, una vez más, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.